El tema de hoy es vectores y lo primero que vamos a hacer es definir qué es un vector, ¿no? Bien, entonces, a ver, si nosotros quisiéramos saber la masa de una persona y nos dicen que es, bueno, vamos a suponer que sea algo más real, ¿no? Un paquete cualquiera nos dice, queremos saber cuánto es su masa y nos dan como respuesta 5 kilogramos, entonces creo que quedamos satisfechos, ¿no? Digamos, un paquete cualquiera, nosotros utilizamos la palabra peso, pero está incorrecto, ¿no? O sea, el peso es otra cosa y la masa es 5 kilogramos. Entonces, cuando nos dice eso, tiene 5 kilogramos de masa, creo que quedamos satisfechos con la respuesta. Espérate. ¿Ya? Quedamos satisfechos con la respuesta. Pero si nos dijeran o si quisiéramos preguntar, por ejemplo, la dirección, estamos en la calle, ¿no? Y queremos preguntar la... Cierra su micrófono, por favor. Cierra su micrófono. Ya, les decía entonces que sí estoy en la calle y pregunto por la dirección del colegio, o sea, dónde está el colegio, o sea, a qué distancia está el colegio, y alguien me dice, bueno, está a 10 cuadras, ¿no? Ese dato es insuficiente, ¿no? Porque yo no sé si es 10 cuadras hacia mi lado norte, hacia mi lado sur, ¿no? O a qué dirección, ¿no? Debo caminar esas 10 cuadras. Entonces, más o menos eso nos da una idea de que hay magnitudes, ¿no? Porque todo lo que se mide es una magnitud, eso lo hemos visto en las clases de matemática. Hay magnitudes que es suficiente con un número y hay otras magnitudes que necesitan otros datos más. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en física, hablamos de dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares, ¿ya? Que son aquellas, como dice la definición, son aquellas que quedan completamente definidas por un número, ¿ya? Un ratito. Por un número y las unidades utilizadas para su medida, ¿no? Del ejemplo anterior, 5 kilogramos, queda claro cuánto tiene de masa ese cuerpo. La temperatura, que nos digan 5 grados, se entiende ¿no? qué tanto calor o frío hace. La densidad, que es otra medida que relaciona la masa con el volumen, y que bueno, hay otras que ya veremos a continuación. Entonces, basta que nos den un número y su unidad, ¿no? Por ejemplo, la distancia, o sea, que me diga la altura de una persona, 1,50 metros, queda claro, ¿no? O sea, sé cuál es la estatura de esa persona. Pero hay otras magnitudes que son las denominadas vectoriales, que lo que les decía, ¿no? Que no solamente es suficiente la cantidad, sino otras consideraciones. Entonces, las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan caracterizadas por una cantidad que se llama intensidad o módulo, aparte de ello una dirección y aparte de ello un sentido. O sea, debe tener tres características importantes: su cantidad, la dirección y el sentido, para que se pueda entender claramente. En ellas tenemos, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Que es el movimiento, por ejemplo, se entiende que es el movimiento que puede tener un auto. La aceleración, que tiene una relación con la velocidad, ¿ya? Para no entrar en detalles. Y esto de repente que nosotros lo utilizamos continuamente, ¿no? A diario, la fuerza, ¿no? Y no es la fuerza, que la fuerza te acompañe, esas cosas, no. La fuerza, por ejemplo, si es que yo voy a empujar, imagínense que usted va a empujar un paquete pesado, ¿no? En su casa,
depende usted de dónde lo empuje, usted va a conseguir un resultado diferente, ¿no? Si usted lo empuja de repente en el centro mismo de ese cuerpo, va a lograr que se mueva, ¿no? Va a lograr capitalizar ese esfuerzo que usted hace, versus a que si usted lo empuja medio de ladito, ¿no? Ahí como que la fuerza no se aprovecha completamente. Entonces, lo ideal sería que usted se ponga en una buena posición para que toda la fuerza que usted está dando a ese cuerpo se capitalice en un movimiento, ¿no? Que es al final lo que usted quiere. Entonces, miren en ese detalle, de repente más común para todos, cómo dependiendo la dirección y obviamente la intensidad de la fuerza, yo puedo lograr cosas diferentes, ¿no? Por eso se dice que, para que se entienda, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Listo? Vamos a entrar en detalle después de esos conceptos, pero vamos a lo que nos interesa. En este caso, entonces, ¿qué es un vector? Como dice la definición, en física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. ¿Ya? El término vector proviene del latín vector o vectoris, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. ¿Ya? O sea, prácticamente son figuras que de alguna manera lo hemos utilizado en matemáticas, ¿no? Bueno, entonces ahí está, por ejemplo, un vector. Vamos con sus elementos. El sentido, ¿no? Esta punta de la flecha nos va a decir si es el sentido de ese vector, ¿no? Si va hacia arriba se considera positivo, si va hacia abajo negativo y así, ¿no? Si va a la derecha positivo y en todo caso a la izquierda será negativo, ¿no? Ahora, este largo, vamos a decir así, el largo de este vector se llama módulo o magnitud. En otras palabras, es la medida, ¿no? La medida de esta flecha, ¿no? Ahora, como les decía, cierre su micrófono, por favor. Les decía que debe haber una dirección y esa dirección está dado por un ángulo, ¿no? Un ángulo que va a tener como referencia una línea horizontal imaginaria, ¿no? Entonces, yo con este ángulo que forma mi vector con la horizontal, voy a tener un concepto de qué dirección está tomando, ¿no? Y bueno, la representación de un vector es de esta manera, ¿no? Si yo llamo a esta flecha A, entonces poniendo esta flechita arriba, diré que es el vector A, ¿ya? Así de simple. ¿Listo? Entonces, vamos con otras consideraciones. La representación matemática de un vector, entonces hemos dicho que tendrá un nombre y una flechita hacia arriba. También lo puedo expresar de esta manera, ¿ya? Solamente como una línea, o también lo puedes expresar a través de dos puntos, ¿no? O sea, puedo poner a mi vector dos puntos porque siendo una flecha es un conjunto de puntos, de esos millones de puntos que hay en una flecha o en esa flecha, puedo tomar dos puntos y decir, este es el vector AB, ¿no? Y de esas maneras se representa. Más se utiliza de esta manera, así que nos vamos a familiarizar con su simbología. El módulo, o sea, lo que mide esa flecha, la dimensión de esa flecha, está dado por este símbolo, ¿no? Entonces, cada vez que yo veo el símbolo anterior acompañado de dos barritas, me está diciendo de su medida, de su longitud de esa flecha. Más que medida es el número que representa, ¿no? Porque si bien cierto se puede entender como medida, como longitud, en realidad representa otras cosas que ya lo veremos, ¿no? Pero en todo caso, cada vez, en resumen, en palabras simples, cada vez que yo vea esta simbología acompañado de barritas, estoy hablando de un número,
¿no? De un valor numérico. Bien, entonces dependiendo cómo lo utilice, lo pongo entre barras o también simplemente la letra sola. ¿Ya? Ahora, tipos de vectores. Lo primero que pueden ser es que sean colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Que se encuentran sobre la misma línea de acción. O sea, se encuentran sobre una misma línea, en otras palabras. Si yo trazo esta línea, miren esta línea, si yo trazo esta línea y dentro de esa línea hay varios vectores, como el caso del vector A, del vector B y del vector C, entonces diré que esos vectores son colineales, ¿no? Se dice que esa línea es la línea de acción, ¿no? Entonces, nuevamente, en resumen, serán colineales cuando yo trazando una línea, en esa línea están los vectores, en este caso, A, B y C. ¿Listo? Si no son colineales, también pueden ser concurrentes. ¿Cuándo serán concurrentes? Si sus líneas de acción concurren en un mismo punto, o sea, se cruzan en un punto dado. No ellos, sino su línea de acción. O sea, por ejemplo, este vector A, si yo trazo su línea de acción, igual con el C y con el B, voy a darme cuenta que en algún momento se van a cruzar, ¿no? Van a concurrir. Por eso se dice que en este caso los vectores A, B y C son concurrentes, ¿no? Y habrá ese punto de concurrencia, ¿no? Que será el punto en el cual se chocan dichos vectores. Y si no son concurrentes ni colineales, también pueden ser paralelos, ¿no? Ya el concepto de paralelismo creo que lo tienen claro, así que ahí está, ¿no? A, B y C son paralelos, pueden tener la misma dirección o no. El asunto es que sean paralelos, ¿ya? Y también podré decir un concepto, el de vector opuesto, ¿no? Si tengo un vector A, como este de acá, habrá un vector opuesto que se llamará menos A. ¿Ya? Entonces, ahí está. A y B, A y menos A son paralelos y aparte que son paralelos, son opuestos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que sean opuestos, viene el concepto más resumido, para que sean opuestos, necesariamente tienen que ser paralelos, o en todo caso, colineales, ¿ya? Recuerden ese detalle. Bueno, también podemos encontrar vectores que son iguales, y eso será siempre y cuando sus tres elementos sean iguales, ¿no? El módulo, la dirección y el sentido. Ahí está. A y B veo que tienen el mismo sentido, tienen la misma dirección. Voy a suponer, porque acá lo dice, que el valor de A y el valor de B son iguales en cuanto a su magnitud. Y además, si eso ocurre, estoy concluyendo de que alfa y teta son iguales. En ese caso, podré decir que los dos vectores también son iguales. ¿Listo? Ahora, hay un detalle en cuanto a los vectores, ¿no? Dice, todo vector puede trasladarse sobre un plano en forma paralela sin alterar ninguno de sus elementos. O sea, si yo tengo el vector A en esta posición, yo lo puedo mover por aquí. Sigue siendo el mismo vector. ¿Por qué? Porque no se ha alterado en su longitud, vamos a decirlo así. No se ha alterado en su longitud y no se ha alterado en su dirección. ¿Ya? Miren, como si fuera un cuadrado, ¿no? Como si fuera un cuadrado, se debe entender que estos dos lados son iguales, ¿ya? Y puedo seguir moviéndolo, en fin, ¿no? Entonces, esa es una característica que tienen los vectores. Yo puedo movilizarlo, pero siempre y cuando en forma paralela y sin alterar ninguno de sus elementos, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver después. Bien, entonces también se puede multiplicar un vector por un número, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el vector A,
y lo multiplico por 2, entonces va a crecer 2 veces, ¿no? Ya tendrá esta dimensión, ¿no? Y el sentido, miren que el sentido se mantiene, ¿no? Porque es positivo el número. Entonces, si valía 8, si valía 8 nuestro vector, ahora el 2a valdrá el doble, o sea, 16, ¿no? 16. Y lo mismo, si lo multiplico por un medio, o sea, lo divido entre 2, el valor del módulo se dividirá también entre 2, ¿no? O sea, se acortará. Partiendo de que vale 8 inicialmente, al multiplicarlo por un medio, entonces su valor será de 4 unidades, ¿no? 4 unidades. Cierra su micrófono, por favor. Listo. Entonces, recuerden entonces que el módulo de un vector puede ser multiplicado por un número positivo y en ese caso puede crecer o se puede acortar, ¿no? Eso dependerá del valor de ese número. Bien, ahora, si el número es negativo, igual va a crecer o decrecer, pero aparte de ello, al ser negativo va a cambiar de sentido. Miren, partimos de b, si lo multiplicamos por menos 2, obviamente va a crecer, ¿no? Va a crecer, pero este menos hace que cambie de sentido, ¿no? Lo que les decía, si yendo hacia arriba era positivo, ahora como estoy multiplicándolo por un valor negativo, va a cambiar de sentido, por lo tanto va a ser negativo, ¿no? Entonces, si partimos de que era inicialmente 4, ahora será 8. Profesor, ¿y no va a ser menos 8? No, porque el módulo, o sea, la longitud de esta línea es un número, ¿no? No tiene nada que ver con si es positivo o negativo. El positivo o negativo me va a decir nada más si es que, como en este caso, si es que va hacia arriba o si es que va hacia abajo. Y acá simplemente estamos hablando de módulo, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, si lo multiplico por un medio y negativo, bueno, se va a dividir entre 2 y va a cambiar también de sentido, ¿no? Va a cambiar de sentido. Entonces, el módulo de b cuando se multiplica por menos un medio, ¿va a ser cuánto? Va a ser igual a 2, ¿no? 2 unidades, ¿entiende? ¿No? O sea, la mitad de lo que originalmente era. ¿Y por qué no le pongo negativo? Nuevamente repito, porque el negativo solamente me indica de que ha cambiado de sentido este vector, más no tiene nada que ver con el valor de su módulo. Siempre va a ser 8, vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, ¿no? Igual acá, ¿no? Va a ser siempre 4 unidades, vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, hemos visto lo que pasa cuando se multiplica por un número positivo o un número negativo. Ahora, ¿se puede sumar los vectores? Sí, y va a resultar un vector que se llama vector resultante. Entonces, como dice el concepto, consiste en reemplazar a un conjunto de vectores por un único vector. Es como los números, ¿no? Si usted suma 5 más 3, ese 5 y ese 3 va a ser reemplazado por otro número que viene a ser el resultado o la suma total, ¿no? Igual, usted va a sumar varios vectores y el resultado va a ser un vector que se llama vector resultante. Ahora, para hallar ese vector resultante hay varios métodos, ¿no? Vamos primero, métodos para hallar el vector resultante. ¿Qué pasa si los vectores son paralelos y o colineales, ¿no? En este caso se consideran como si fueran simples números reales. Ejemplo, hallar el vector resultante en los siguientes casos. Miren, tenemos el vector A y tenemos el vector B. El vector A tiene de medida 2 unidades y el vector B tiene de medida 5 unidades. Pregunta, ¿la suma de estos dos vectores
será igual a este vector resultante. O sea, gráficamente, nuevamente, tenemos este vector A y este vector B. La resultante de esos dos va a ser un vector en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no en el otro sentido? ¿Alguien me puede decir? A ver, chicos. ¿Por qué estamos hablando gráficamente? ¿Por qué el vector resultante, que es esto de acá, apunta hacia la derecha y no apunta hacia la izquierda? ¿Mm? Porque no es un vector como los otros. No, todos son iguales, vamos a decir. Porque, Sí, porque B tiene más unidades que el vector A. exacto, exacto, ¿no? Eso quería escuchar. O sea, vamos a suponerlo a fuerza, ¿no? Vamos a suponer que el vector B representa una cantidad de fuerza y el vector A representa otra cantidad de fuerza. Vemos que el vector, o sea, vemos que el vector B tiene mayor cantidad, por lo tanto, en esa acción, el cuerpo va a movilizarse hacia la derecha, ¿no? Entonces, por eso se dice que el resultado va a tender a ir también a la misma dirección que el mayor, que en este caso sería B, ¿no? Entonces, gráficamente, cuando yo sumo estos dos vectores, el resultado va a ser esto de acá, un vector mirando hacia la derecha. ¿Por qué? Como dijo su compañero, porque este tiene mayor cantidad, ¿no? Ahora, el asunto es cuánto es su valor. ¿Cuánto será su valor? Si esto vale 5, esto vale 2, ¿cuánto valdrá esto? 7. 7. profe. No, 7 unidades. valdrá 3. Valdrá 3. ¿Por qué? Es una Porque resta. es una resta porque, como ustedes verán, mientras que uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado, obviamente hay una resta de fuerzas, ¿no? Diferencia. Hay una diferencia de fuerzas. Entonces, eso es lo que está diciendo. Cuando son paralelos o son colineales, se traduce la suma como una operación cualquiera de adición o sustracción. Y eso ya lo veremos después, ¿no? En este caso, nuevamente, se restan. ¿Por qué? Porque están en sentidos opuestos. Ahora, ese valor es 3 y la dirección, si vemos de esta manera, la dirección va a ser hacia la derecha, ¿no? Positivo, digamos. Bien, estamos un poquito entrando. Ahora tenemos otros casos. La anterior fue cuando eran colineales. Ahora tenemos una mezcla de colineales y paralelos, ¿no? Si imagínense que estamos aplicando sobre un cuerpo diferentes fuerzas. Acá el alumno A está aplicando una fuerza hacia ese sentido, el otro alumno B está aplicando una fuerza hacia otro sentido y así. ¿Cuál será la resultante de todas esas fuerzas que estamos viendo? Entonces como son paralelos y como son colineales en algunos casos, será una cuestión de sumas y restas, ¿no? Por ejemplo, solamente trabajando con estas fuerzas, ¿cuánto saldría la resultante? ¿Y hacia dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? 2. 2. Eso sería Y 2. hacia arriba. Y hacia arriba. Muy bien. Ahí está. Esas dos fuerzas se reemplazan por esta de acá. Esta de acá no hay nada con quien trabajar. Esta de acá, ¿qué son? ¿Cuánto saldría y hacia dónde iría el resultado? Hacia abajo. Saldría 1 y hacia abajo. Hacia abajo. Exacto, muy bien. Ya lo están agarrando así. 1 y hacia abajo. Ya no existe esto, ya no existe eso. O sea, ya no reemplazado por eso de acá. Entonces, ahora tenemos 3 fuerzas, ¿no? Si yo junto esta fuerza de acá con esta fuerza de acá, el resultado sería hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. No, hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y cuánto sería? 6. 6. No, sí, 6, ¿no? 6. Y por último, ahora me toca reemplazar o juntar este vector de acá con este vector de acá. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Sería hacia abajo. Hacia abajo. Y saldría 4. Exacto. Hacia abajo. Por eso tienen su resultante, por eso dice acá,
todos estos vectores que ven aquí, equivalen a un único vector, ¿no? Que está hacia abajo, ya saben por qué está hacia abajo, cuyo valor va a ser de 4 unidades. ¿Ok? ¿Y esto por qué se aplicó? Porque estoy viendo que son paralelos, todos tienen la misma dirección alfa, dirección alfa, dirección alfa, y obviamente la resultante también va a tener una dirección alfa, y en los demás casos, al ser paralelos, también van a ser alfa, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si los vectores no son colineales ni paralelos, ¿no? Como por ejemplo, estos vectores que ustedes ven en este momento, el vector A, el vector B y el vector C. En ese caso, se utiliza el método del polígono. ¿Y en qué consiste el método del polígono? Consiste en colocar un vector a continuación de otro, ¿no? O sea, formar un polígono, en otras palabras. Entonces, trato de mantener siempre, miren, hemos dicho que yo puedo mover mi vector en forma paralela, no sé lo que le decía, ¿ya? Puedo mover esto en forma paralela, ahí está, puedo mover esto en forma paralela, ahí está. Bueno, como tengo 3 vectores nada más, el vector resultante va a ser esto de acá. Miren, disculpe mi pulso, este es el vector resultante, gráficamente, ¿eh? Y este va a ser R. Consideraciones para R. Debo tener claro que R viene a ser el vector que empieza aquí donde se inicia esta fila y termina donde termina esa fila. Miren, ¿eh? O sea, en otras palabras, es la unión del comienzo con el final de esos vectores que yo he trabajado. Mire, debe tener en consideración lo siguiente. Mire esa secuencia. A, después sigue B, después sigue C y acabó. Entonces el vector resultante será desde el inicio hasta el final. Miren, ¿eh? Desde el inicio hasta el final. No se olviden ese detalle. ¿Ya? Entonces, R va a ser igual a la suma del vector A, del vector B y del vector C. ¿Ya? No quiere decir que se van a sumar los valores, sino que, en otras palabras, R va a reemplazar a lo que hace A, lo que hace B y lo que hace C. ¿Listo? Vamos. Otro. Tengo 2 vectores A y B. Los pongo uno detrás de otro. Entonces, mi resultante será desde el inicio hasta el final. Esto es R, gráficamente. R. Y eso será igual a la suma de A y B. Nuevamente, no es que se sume el valor de A y el valor de B, sino que R reemplaza a A y B. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Ya lo veremos después. Listo. Ahora, hay algunos detalles que quiero que lo tengan en claro. ¿Qué pasa si tiene este conjunto de vectores? Miren, ¿qué característica tiene? Que forman un polígono cerrado. Miren, se cierra. Se cierra. En esos casos, la resultante es igual a 0. Miren, ¿eh? La resultante es igual a 0. Imagínense, para que lo tenga claro, ¿no? Imagínense que usted tiene un paquete acá, un paquete en este punto, y usted lo empuja. Usted lo empuja hasta acá, después lo empuja hasta acá, y después lo empuja hasta acá. Viene su papá y le dice, oye, ¿y moviste el paquete que te dije que lo moviera? Sí, papá. Oye, pero si yo lo veo en el mismo sitio. O sea, prácticamente no has hecho nada. No, pero sí lo he movido. Sí, pues todo tu movimiento significa nada, porque al final queda en el mismo punto. Algo así, ¿no? Mire, entonces cada vez que yo vea un polígono cerrado, la resultante de todas esas fuerzas, vamos a tomarlo como fuerza los vectores, que es lo más usual, la resultante de todas esas fuerzas es igual a 0. Acá, por ejemplo, tengo otro. Me cercioro A,
B, C, D y E. Se cerró. Resultante, 0. Miren, fácil. Igual acá, empiezo en A, B, C, D. O sea, el comienzo y el final llegan al mismo punto. Resultante, 0. No se olviden eso para resolver problemas. Les va a servir bastante. Ahora, ¿qué pasa si es que los vectores no son no son paralelos, no son colineales, son concurrentes? También puedo usar este otro método, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. A ver, tengo el vector A, miren, tengo el vector A y tengo el vector B. La prolongación del vector B hace que se forme un ángulo teta. ¿Listo? Entonces yo quiero usar, quiero saber el vector resultante de estos dos vectores. ¿Qué voy a utilizar? Ahí está. ¿Dónde estás? Dice, en este caso vamos a trasladar a uno de los vectores en forma paralela para que su punto inicial concuerde con el otro. Miren, lo que vamos a hacer es que haya un punto en común para ambos. Y de ese punto salen los dos. Sale A y sale B. Obviamente se mantiene el ángulo que sería, como ya hemos visto, el valor teta. ¿Listo? Luego, ¿qué se hace? Luego trazaremos paralelas a cada vector a partir de los extremos, punto final del vector, y la figura formada se llama, a ver, después vemos eso. ¿Qué voy a hacer? Una vez que yo tenga estos dos vectores, voy a trazar una paralela a este de acá, a este vector B. Le trazo una paralela, que es esta de acá. Al vector A le trazo otra paralela, que es esta de acá. Y tengo este punto en la cual se chocan estas dos prolongaciones. ¿Listo? ¿Qué figura se forma? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué figura es esta? Un polígono. Sí, es un polígono, pero más específico. Porque un triángulo es un polígono. No es un trapecio. Un rombo. Es un rombo. Sí, podría decir que es un rombo. Es un romboide. También podría decir que es un romboide. No estoy muy seguro. Entonces, como no estoy muy seguro, vamos a llamarle... Paralelogramo. Exacto. Quedamos ahí. No sé si hay alguien que está afuera. Ah, ya está. Listo. Entonces decíamos que esto era el paralelogramo, ¿no? Listo. Entonces vamos a formar un paralelogramo y vamos a trazar gráficamente la resultante. La resultante viene a ser esta línea que ustedes ven, del punto de origen de ambos vectores y ese punto de encuentro entre las prolongaciones que hemos hecho. ¿Ya? ¿Y cómo se halla la medida de esa resultante? Mediante esta fórmula de aquí. ¿Ya? El valor del primer vector elevado al cuadrado más el valor del segundo vector elevado al cuadrado más el doble producto de ambos y por el coseno del ángulo que se forma. Recuerden que entre ellos dos, ¿qué se formaba? Se formaba el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta. Y eso debe considerarse entonces, el ángulo que forman los dos vectores. ¿Ya? Entonces es una cuestión mecánica, así que no creo que haya problema. Algunas observaciones. ¿Qué pasa si el ángulo teta, ¿no?, de la gráfica anterior vale 0? Si vale 0, prácticamente el vector A y el vector B están en una misma línea. Por lo tanto, a la resultante obtenida se le conoce como resultante máxima.
O sea, ¿cuál es el mayor resultante que se puede obtener con dos vectores? Cuando forman 90 grados al ser concurrentes, perdón, a 0 grados al ser concurrentes. Es obvio, ¿no? El valor de A más el valor de B me da la resultante máxima, ¿no? Entonces puedo poner aquí A más B. Con eso yo obtengo la resultante máxima. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si ese valor de teta es 180? Obviamente tendría esta forma y a la resultante obtenida se le conoce como resultante mínima. Mínima. O sea, la resultante más pequeña con dos vectores se obtiene cuando forman 180 grados y eso sería A menos B, la diferencia de ambos. Por ahí hay algunos problemas donde le dice resultante máxima, resultante mínima, entonces prácticamente le está diciendo de que la suma de los dos o la resta de los dos es un valor determinado. ¿Ya? Uy, creo que no he grabado, no estoy grabando, creo, un ratito. Sí está grabando, ¿no? Ya. Está grabando. Muy bien. Sí, profe, sí Sí, está está grabando. grabando. Voy a tener que cortar eso. Ya, entonces, ahora, ¿qué pasa si es que los dos vectores forman 90 grados? Se forma esta figura que ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Qué viene a hacer R? ¿Qué viene a hacer R en esta figura? ¿Alguien me puede decir? Hipotenusa. Hipotenusa, muy bien, ¿no? ¿Y cómo era? Era el cateto A, digamos, al cuadrado, más el cateto B al cuadrado. A eso se resumía cuando forman 90 grados, ¿no? Entonces, prácticamente por ahí estamos familiarizados con esta figura y no es más que el teorema de Pitágoras, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras. Y también, aparte de sumar, se pueden restar. Gráficamente, si la suma era así, ¿no? Si la suma, el vector resultante de la suma era acá, el de la diferencia es esta de acá. O sea, la otra diagonal, la más pequeña, ¿no? Y viene a ser la resta de ambos. Ahora, esa resta de ambos significa aplicar la misma fórmula, solo que hay una diferencia en este punto, ¿no? Que ya no se suma, sino se resta. Eso sería todo, la parte teórica. Ahora vamos con las aplicaciones. Fácil, ¿ya? Miren, estamos entrando al campo de la física, así que se van a lucir ustedes, ¿ya? Dice, en los siguientes casos, hallar el vector resultante. Primer caso, primer ejercicio. Tienen esta serie de vectores y ¿cuál de ellos será la resultante? Empezamos por buscar los consecutivos. Si yo empiezo aquí, miren, consecutivo, consecutivo, hasta acá llegó. Miren, empiezo de acá, sigo acá, sigo acá. Estos tres, porque esto no es consecutivo, esta no es consecutiva, estos tres que son consecutivos yo los puedo reemplazar. Este y este los puedo reemplazar por, disculpen que no está muy derecho, por esta de acá. Lo que les decía, ¿no? Tres vectores, en este caso B, C y D, pueden ser reemplazados por este vector R, voy a ponerle así. O sea, ya no existe lo que está marcado, ya no existe B, ni C, ni D, solamente existe R y obviamente este vector A. ¿Cuánto valdrá la resultante entonces de todo ello? 2A. 2A. Muy bien, 2A. ¿Por qué? Porque esta R estoy viendo que tiene la misma dimensión que este vector A. Y como los dos están yendo al mismo sentido, entonces los sumaré. A más A es 2 veces A. Y acabó. Entonces todo ese vector se resume a 2A. ¿Qué tal?
Vamos con otra, la número 3. Busco una secuencia A, B, C. Y ahí quedó. Nuevamente, A, B y C. Entonces puedo anular esta y esta. Y eso será el reemplazo de ellas. Ahora, ya no existe lo que está marcado. Ahora, esta de acá, empiezo de acá. Esta y esta. Lo voy a anular. Y lo voy a reemplazar por esta otra. Entonces tengo 3 vectores. Esta de arriba, la roja, esta negra de abajo y esta que sigue, otra roja. ¿Cuánto será el resultado final? 3 Fs. Listo. ¿Ves? Qué fácil. Qué fácil, ¿no? Eso sería todo. Aquí. A ver, si yo empiezo de acá. Mire, acá y acá. Como que ahí nomás me quedo, ¿no? ¿Qué tal si esto de acá lo muevo acá? Lo muevo ahí. Porque eso puedo hacer yo. Puedo moverlo siempre y cuando mantenga su dirección y su sentido, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Me conviene? A ver, si parto de acá, uy, ya choquea. Si parto de acá, ok, no me conviene esa parte, ¿no? Entonces, vamos a borrarlo. No, no me conviene moverlo ahí. No me conviene. Uy. ¿Qué tal si esto de acá? Me faltaba borrar eso, ¿no? Bueno, ¿qué tal si esto de acá lo paso acá? Ahí está. ¿Quién se quedó afuera? Ya. Ahora digo, miren, parto de acá, sigo acá y el resultado sería esto, ¿no? ¿O no? ¿Se ve o no se ve? A ver, parto de acá, sigo acá y ahí me quedé. Esa sería la resultante. Nuevamente voy a anular eso de acá y eso de acá. Estos dos que estoy marcando doble se reemplazan por esta de acá, esta línea roja que está arriba. Más esto de acá, el de abajo, ¿hacen cuánto? 4 unidades. 4 unidades. Acabó. Entonces, a lo que quiero llegar es que debo buscar que los vectores sean consecutivos, uno detrás de otro, y para eso puedo mover donde me convenga. Miren que inicialmente hemos movido esto y como que no nos servía. Entonces mejor muevo eso de acá y creo que nos sirve mejor. ¿Ya? Vamos con otra. Esta de acá, a ver. ¿Por dónde puedo empezar? Si empiezo en A, si empiezo acá en este punto, sigo A y B. Y ahí me quedé. Otra podría tomar acá en F. Miren. Ajá, parece que por ahí está la solución, ¿no? Vamos con esto más largo. Si yo reemplazo este y este, el reemplazo sería esto de acá. Ese es el reemplazo. Recuerden que lo que está marcado ya no existe. Ahora, si yo parto de aquí, su reemplazo sería esto de acá. Ya no existe esto ni esto. ¿Cuánto sería el resultado final? 3G. 3G. Listo. Acabó. ¿Sí? ¿Divertido? Sí, ¿no?
Ahora vamos en los otros casos en las cuales eran concurrentes, ¿no? Dice hallar el módulo del vector resultante y me dan como dato, mira, nos dan datos coseno de 60, que muy bien lo podemos conseguir, ya sabemos cómo, ¿no? Con la calculadora o hay unas tablas que muy bien se puede trabajar. Bueno, nos dan por si acaso coseno de 60 o coseno de 120. Bueno, ahí está. Vamos con la solución. ¿Qué hago? Este vector de acá lo muevo aquí, ¿ya? Este de azul sería el vector cuyo valor tiene 6 y el otro queda igualito. ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? 60. 60. Entonces, un detalle que deben considerar para usar este método del paralelogramo, ¿no? Que es la famosa ley de cosenos. En primer lugar, debe haber un punto en común de la cual sale los dos vectores. Tienen que buscar eso, que los dos vectores salgan de un mismo punto. ¿Ya? Acá, de este punto sale el vector negro y de este punto sale el vector azul. ¿Ya? Primer detalle. Segundo detalle, usted va a trabajar con el ángulo que forman los dos, pero, vamos a decirlo así, dentro de su paralelogramo. No trabaje con 120, ¿eh? Trabaje con el ángulo que está entre los dos. Profesor, pero 120 también está entre los dos. Sí, pero acá usted no está formando su paralelogramo. Usted su paralelogramo está formando aquí. ¿Ya? Entonces, esos dos detalles deben tener en cuenta para que no se equivoquen, por favor. Bueno, esta es la resultante y simplemente es la aplicación de la fórmula. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble de primero por el segundo multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Reemplazando todo, eso sale 14. Acabó. ¿Ven? Cuestión mecánica nada más. Tener cuidado con las operaciones. Otro. Hallar el módulo del vector resultante si es que tengo esos dos vectores. Igual los puedo mover. A la hora de moverlos, ¿cuánto formará el ángulo entre los dos? ¿Alguien me puede decir? A ver, muévalo mentalmente. Porque yo debo hacer que los dos coincidan, ¿no? Que los dos coincidan, digamos, en este punto. En este punto deben coincidir los dos. Si coinciden los dos, ¿cuánto es el ángulo que forman? 60. 60, perfecto. Ajá, entonces construyo, ¿no? Lo que hice simplemente es, si tomo como referencia, aquí estaría el valor 20, ¿no? El valor 20. Bueno, es una cuestión de resta, ¿no? Es simplemente apreciar que si uno valía 80 y el otro valía 20, entonces la diferencia es el ángulo que forman los dos y eso sería 60. Bueno, sabemos que uno de ellos vale 5 y el otro vale 3. Aplico la fórmula y eso me sale 7. Creo que ahí no hay problema. No hay problema ahí. ¿Listo? Entonces, cuando dice que la resultante es igual, a eso quiero detallar, ¿ya? Cuando dice que la resultante es igual a A más B, cierra su micrófono, cierra su micrófono, cierra su micrófono. Cuando yo digo que, o cuando se dice que cuando se dice que, cuando hemos dicho que la resultante es igual a la suma del vector A y B, no quiere decir que se suman los valores, sino que, nuevamente repito, la resultante reemplaza a y B, ¿no? Eso es lo que, y si yo lo aplicara textualmente como está, diría, entonces la resultante es 5 más 3 es 8, y no es cierto, ¿no? Estamos viendo que es 7. ¿Ya? Entonces, esta simbología quiere decir que la resultante reemplaza a y B. No quiere decir que debo sumar los valores de A y B y suficiente con eso. ¿Ya? Por si acaso. Un último ejemplo. A ver,
estos de acá. ¿Qué hago? Procuro de que los dos sean concurrentes, lo retrocedo un poquito, ¿no? Lo puedo retroceder un poquito y la pregunta sería, ¿cuánto formaría este ángulo de aquí? ¿Cuánto formaría? 60. También 60, ¿no? ¿Ven que 60 se está utilizando bastante? Por eso hemos dicho que esos valores son notables, ¿no? Se utilizan constantemente. Bueno, entonces mi gráfica, moviéndolo, el vector 3, moviéndolo, tendría eso de acá, ¿no? Ahí está, moviéndolo. Formaría esto y sería cuestión de aplicar, ¿no? Ya hemos dicho que esto vale 60. Por lo tanto, la aplicación de la fórmula ahí está, ¿no? 7 al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble de 7 por 3 y coseno de 60, todo eso operando, sale raíz de 79. No siempre va a salir entero, ¿eh? Puede salir decimales, como en este caso, ¿no? En raíz de 79 es un decimal, así que para no complicarnos lo dejamos ahí nomás. Listo, chicos, entonces eso sería todo lo que van a aprender por ahora de vectores. Hay mucho más todavía, obviamente, pero por ahora empezamos con ello.